Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, maestro Panadril, Juan Carlos Peluquero, Maribel Tubero. Hola, hola. ¿De qué va la charla? Dice Breaduel. Em, lo he anunciado estos días atrás. Es una sesión de preguntas y respuestas sobre mi nuevo libro, Pan Paso a Paso. He ido recogiendo, aparte de las dudas y preguntas que tenía desde el lanzamiento, he ido recogiendo otras dudas y preguntas a través de aquí en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, comentarios y de eso va a ir este directo, que me preguntaban por aquí. Un abrazo desde Bariloche. Hola, qué ganas de ir a Bariloche. Así que lo que tenemos, mientras se va llegando la gente, vamos a hacer un directo de preguntas y respuestas. Yo tengo aquí unas cuantas preguntas y respuestas. Yo tengo las respuestas, tengo aquí unas cuantas preguntas. No obstante, en directo, aprovechando que estamos en directo, si me escribís por aquí alguna pregunta que tengáis respecto al libro o respecto, acabo de ver ahora, ¿cuándo vienes a Madrid a firmar? Si todo va bien, yo sé lo que me dice la editorial Grijalbo. Creo que voy a ir a la Feria del Libro en junio, a principios de junio. Está por confirmar la fecha. Es una cosa que quiero hacer, pero está por confirmar. ¿Dónde naciste, Iván? Yo nací en Zaragoza, la bonita ciudad de Zaragoza, en Aragón, aunque nunca he vivido allí. Quiero decir, nací allí, pero no me he criado en Bilbao. Que eso es una cosa que a veces me entrevistan y ponen, como yo soy de Bilbao, ponen, nació en Bilbao. No, no, yo nací en Zaragoza, que alguien me pregunta por aquí. Estela Suárez, en junio nos vemos. Ojalá, ojalá. Tengo muchas ganas porque desde el 19 que presenté 100 recetas de pan de pueblo, no voy a Madrid a la Feria del Libro. Así que tengo muchas ganas de ir. Bueno, yo creo que hemos dado 5 minutitos de saludos y saludos desde Montevideo. Un saludo muy afectuoso, un lugar que me encanta desde que estuve allí en el 19 dando unos cursos, un sitio que me quedé enamorado. ¿Vendrás a México próximamente? Ya me gustaría ir a México. Ya me gustaría. A ver si con el tiempo consigo ir. Entonces, mañana hago la rosca rústica. Preparo el polis como fermento. Sí, perfecto. La rosca, le haces un polis y estupendo. Igual de harina que de agua. Yo lo tendría toda la noche, 12, 14, 16 horas. Vivo en Alemania. ¿Has probado los panes típicos de aquí? ¿Cómo que si los he probado? Para mí Alemania es una de las mecas del pan y me encantan muchos de los panes de allí. De hecho, el, uno de los perfiles que más me gusta es el Roggenmischbrot, el pan de mezcla de centeno. Es de mis panes favoritos. Así que si me gustan los panes alemanes, me gusta un poco de todo. Sí. Em, entonces, como dicen en la tele, sin más dilación, vamos a meternos con el tema de preguntas y respuestas, ya que tengo bastantes cosas muy interesantes y en algunos casos cosas que se han repetido. Eh, Hay dudas que veo que es muy interesante para mí como autor del libro, ver lo que despierta dudas que a lo mejor no está muy bien explicado o a lo mejor necesita una aclaración. Entonces, vamos con la primera de las dudas, muy repetida. Esta no me ha hecho falta preguntar por redes sociales y tiene que ver con la masa madre. De hecho, hay una cosa esencial y es que lo he explicado cuando presenté el libro, hice unos vídeos aquí en Instagram que luego colgué en YouTube, en Facebook, en todas mis redes sociales. ¿Cuál es el propósito del libro? Este es un curso, aquí lo pone lo primero, un curso muy sencillo para que todo el mundo que no ha hecho pan y que a lo mejor tiene miedo o le da respeto, se ponga a ello. Y lo que uso es una metodología que yo entiendo que es bastante nueva. Yo no la he visto en ningún otro libro. Y es, en vez de explicar las familias de pan, el pan blanco, el pan integral, el pan de centeno, lo que hago es dejar que el pan se explique a través de los pasos del proceso. Entonces, para explicarte el amasado, no hago una explicación de todos los amasados, sino que te enseño
a través de recetas todas las cosas que puedes hacer en el amasado. En fermentación es igual. Entonces, el capítulo de fermentación, hay panes sin fermentación en absoluto, sin fermentación pero esponjosos, con el truco de un impulsor químico como el Royal, el bicarbonato. Hay varios panes ácimos, sin fermentación, pero esponjosos. Y luego me meto con la levadura. Entonces, en este libro no hay masa madre. Yo es una decisión, lo sopesé mucho, lo hablé con la editorial y al final decidimos que este libro fuera muy asequible, entonces no hay masa madre. Entonces, ha habido varias preguntas al respecto. La primera es la aclaración de que este libro no trae masa madre, así como en otros libros sí la he tratado, pues de pan casero, haciendo recetas de pan casero. Este libro no lo tiene. Entonces, hay una pregunta que se repite mucho que es la equivalencia. Muy clásico. Hay una receta aquí de levadura. ¿A cuánta masa madre equivale? Y esta es una pregunta que no tiene respuesta en sí. Yo he visto a veces tablas. No sé cuánta levadura equivale a no sé cuánta masa madre. Y yo considero que es una pregunta mal formulada o que no tiene una respuesta única. Y os voy a explicar por qué lo pienso así. Esa es mi opinión. Con levadura, tú puedes usar una cantidad límite. Tú no puedes usar toda la levadura que quieras, porque si usas muchísima levadura, el pan será catastrófico. Entonces, por 1 kilo de harina, ¿cuánta levadura puedes usar? 5 gramos, 7 gramos, 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos de levadura por kilo de harina, empieza a ser mucho ya. Estoy hablando de levadura fresca. Si es seca sería 1/3, pero nos quedamos con la idea. El caso es que, mientras que con levadura puedo usar poca cantidad, con masa madre o un fermento previo, aunque esté hecho con la propia levadura, no hay límite. Yo puedo utilizar el 10%, el 20%, el 50%, el 100%. En ese caso, en el capítulo de fermentación, de hecho, os lo explico, ya que hay recetas con levadura, con un fermento hecho con levadura, en este caso un polis, hay una hogaza de 3 kilos hecho con un polis, y luego, para abrir la cabeza y entender esto, de hecho este tema se trata en el libro, hago una receta de una chapata, que es esta, que es solo fermento. Es decir, la noche anterior preparo el fermento, una viga, que dicen los italianos, con 300 gramos de harina, 130 de agua y 1 gramo de levadura, como un garbanzo. Lo fermento toda la noche y al día siguiente no añado harina, solo añado agua y sal y un poquito de dulce, azúcar o miel para que dore un poquito mejor. Entonces, lo lógico, lo normal sería, si yo tengo un fermento, una masa madre, lo que sea, tengo ese fermento y al día siguiente le pongo más harina, normalmente mucha harina, agua, sal, etcétera. Realmente cuando utilizas un fermento cambia el chip. Entonces, volviendo a la pregunta, la equivalencia usando masa madre, no hay tal equivalencia. Yo suelo poner un ejemplo y es, si yo tengo agua y quiero hacer caldo de sopa, un caldo para tomar una sopa con fideos, tengo dos maneras de hacerlo. La primera manera es un cubito, un caldo de Maggi, Starlux, un caldo comprado industrial concentrado, ¿no? Seco. ¿Cuántos cubos de Maggi o de Starlux puedo echar yo a 1 litro de agua? Una cantidad limitada. Yo no puedo echar medio kilo de cubos Maggi. No puedo porque sería intomable. En cambio, si yo tengo 1 litro de agua, ¿cuánto caldo, es decir, cuánto fermento le puedo echar? No hay límite. Mientras que para hacer caldo con la pastilla de Starlux o Maggi, que sería la levadura, hay un límite de lo que yo puedo usar, igual que en pan hay un límite de la levadura que puedo usar en la harina. Si uso un caldo, es decir, un fermento o una madre, no hay límite, porque eso ya es el producto final. Cuando yo utilizo una madre, la madre ya ha fermentado, o un fermento, ya ha fermentado y ya es pan, por decirlo así. Entonces no hay límite. Utilizando la misma harina, con levadura, un poco, no me puedo pasar. Con un fermento, la misma harina, no hay límite.
Lo ejemplifico en el libro utilizando dos recetas en el capítulo de fermentación con un 30% de fermento en el caso de la hogaza de polis o la chapata que te abre la cabeza porque la chapata es toda fermento, sin más harina en el día de la elaboración. Entonces, no hay una tabla de conversión. Yo creo que no tiene sentido porque es una pregunta que hay que abrir las ventanas para entenderla bien. Entonces, ¿podrías hacer una tabla y decir, si yo tengo mi masa madre, fermento un pan en 5 horas, ¿con cuánta levadura fermentaría un pan en 5 horas? Sí, más o menos podrías llegar a algo así. Sencillamente, los panes serían totalmente distintos, no tendrían nada que ver. Entonces, algunas preguntas prácticas que me habéis hecho es, en algunas recetas, y eso es así, empiezo siempre muy sencillo en cada capítulo y digo, por ejemplo, la primera receta del libro es una hogaza mínima que no tiene ni amasado, ni formado, ni fermento. Y entonces te digo, o la rosca, te digo, que es la segunda receta, una rosca fantástica, pero que es una masa directa, harina, agua, levadura y sal. Y aquí te digo, esta receta ganaría mucho con un fermento. Y me ponen cuánto fermento utilizar. Entonces, en nuestra cultura, que también lo explico, hay que estudiar un poco los capítulos, en nuestra cultura lo típico es utilizar un 20 o 30% de fermento sobre peso de harina. Pero como he dicho, no hay límite. En el caso de la chapata nos lo ejemplifica bien. No hay límite en la utilización de un fermento, en la cantidad que puedas utilizar. Por ejemplo, otra pregunta. Si tenemos masa vieja y queremos utilizarla en un pan, ¿qué porcentaje habría que poner con respecto a la harina? La misma idea. En nuestra cultura, el 20, el 30, el 40, puedes poner lo que quieras. Si es de reutilización, es un buen momento para meter la que te dé la gana. Si lo planeas, 20, 30%, 40%, depende de la receta. Estudiad un poquito las recetas del libro, veréis que varía un poquitín. Hay algunas que tienen muchísima, hay algunas que tienen un poquito menos, pero entre el 20, 30, 40, sabes que es más o menos el estándar al que estamos acostumbrados. Eh, una, una pregunta que no es exactamente de masa madre, pero tiene que ver con la fermentación. Y es, la fermentación de una masa sobre una encimera de mármol. Dice sí o no. Para panes que necesitan 3 o 4 horas de fermentación, ¿cómo lo hago? Entonces, pensad en la hidratación de la masa. Hay masas en el segundo capítulo, que es el capítulo de hidratación, os enseño masas muy secas. Por ejemplo, la masa más seca que hay es el pan candeal. El candeal es una masa con tan poca agua que es muy dura. Entonces, esa masa la puedes tener fermentando sobre la encimera sin ningún problema. Con cuidado de que no le salga piel, si no le tiene que salir piel. Y listo. En cambio, en cuanto empiezas a tener un poquito más de hidratación, a partir del pan de molde en adelante, no, por ejemplo, en ya masas tipo rústico, esta masa aparece apoyada en dos libros con un trapo y eso no es un capricho, es que si no la masa se desparramaría. Por eso cuando me pregunta, ¿quieres horas de fermentación sobre el mármol? Para masas muy secas, sí. Para masas muy líquidas, no, porque se caería. Una pregunta que me hace aquí Geroni en directo. ¿Por qué la masa queda muy densa? ¿Necesita más levadura o masa madre? Yo creo que no es ninguna de las dos. No sé qué panes, porque los panes tienen varios componentes, pero si queda muy densa, yo diría que le falta hacer tiempo de fermentación. Puede faltarle un poco de amasado, pero sobre todo tiempo de fermentación. Hay que darle más tiempo. Y si Geronia me dice, pues yo le he dado 4 horas, entonces a lo mejor hacía frío. Entonces, porque el tiempo y la temperatura son las dos caras de la misma moneda. Si en tu casa hace frío, necesitará más tiempo. Si te queda más sólido, probablemente necesite más tiempo. Ya te digo que no sé qué pan es, pero empezaríamos desde el principio, un poquito como hago en el libro, viendo, ¿has amasado bien? O si no querías amasar, has dado unos pliegues. Si has dado unos pliegues, has dejado que fermente bien. Entonces, normalmente todo se soluciona con tiempo, temperatura. Vamos más allá. Otra pregunta que me han hecho varias veces es sobre el tema sin gluten.
Entonces varias personas me han preguntado, ¿y cuándo sale la versión sin gluten? ¿Y cuándo lo haces sin gluten? Entonces, el libro no está pensado para el sin gluten como tal. Es un libro pensado, la mayoría, por no decir todos, creo que los panes tienen harinas con gluten. Dicho lo cual, ¿cuál es mi experiencia hablando con gente que hace pan sin gluten, escuchando a gente que hace pan sin gluten y viendo por aquí y por allá? Eh, la gente que empieza a hacer pan sin gluten muchas veces lo hace por necesidad, porque no encuentra una buena panadería sin gluten. Y ahí hay un problema, porque muchas veces esa gente que empieza a hacer pan sin gluten, en realidad empieza a hacer pan a secas. Es decir, los primeros panes que hacen en su vida son sin gluten. Es normal que no les salgan muy bien. Lo que yo he visto y he experimentado en primera persona es que si sabes hacer pan, el sin gluten tienes que entender dos o tres cosas, sobre todo de los aglutinantes. No tienes gluten. ¿Cómo hacer que tu pan salga esponjoso? Pues puedes usar una serie de aglutinantes. El psyllium, la xantana, la pectina, la hidroximetilpropilcelulosa. Hay muchas cosas. Una vez entendido que puedes jugar con el 1,5%, con el 2% de estos aglutinantes, lo que sea, encuentras tu punto bueno, puedes consultar algún manual. Entonces, ¿de qué va el pan? Una vez superada la esponjosidad, tienes que saber fermentar, tienes que saber manipular y tienes que saber hornear y manipular tus sabores, si se los quieres poner. Este libro trata el 80% de lo que acabamos de decir, ya que no trata sobre los aglutinantes, pero sí trata sobre cómo entender la fermentación, cómo entender la manipulación, cómo entender el horneado, importantísimo. Muchos panes sin gluten, si os fijáis, o yo, gente que me manda fotos o que veo, están muy mal horneados, son muy feos, han quedado mates, no tienen brillo, no tienen dorado. Necesita un poquito más de cuidado con el horneado. Entonces, por supuesto que no es un pan pensado para el sin gluten. Dicho lo cual, si sabes hacer pan, sabes las bases del pan, tienes la puerta del sin gluten abierta. Solo tendrás que adaptarte a lo de los aglutinantes para entenderlo. Y más o menos con eso tienes el 80-85% ganado. Por aquí me dice Son Gri Gri. Cuando hago pan sin gluten me queda muy húmedo. Normalmente en sin gluten se suele subir la cantidad de agua respecto a la panadería con trigo o la panadería con gluten. Son masas en muchos casos más húmedas para que resulten más esponjosas. Entonces puedes hacer varias cosas. Puedes intentar fermentar un poco más, ya sea añadiendo más fermento o prolongando tus tiempos para que haya una buena esponjosidad. De esa manera, parece una tontería, pero al haber más pequeñas burbujitas, hay más aire, te dará menos sensación de que está húmedo. Puedes prolongar los tiempos de horneado, importante. Y una tontería es, cuando haces pan de centeno, que tiene gluten, pero es para que nos hagamos una idea, es un primo lejano de las masas sin gluten en manipulación y en algunas cuestiones. Una cosa esencial es que un centeno 100%, tiene que reposar. Tú no sacas un centeno 100% del horno y lo rebanas en caliente, porque es una pura gelatina. Y es una queja muy típica que a veces me han mandado fotos. He hecho un centeno 100% y me ha quedado húmedo y malo. Yo, sí. Y me mandan una foto y se ve que está recién cortado en caliente con todas las pelotillas, fatal. Y yo digo, no. Un centeno 100% se deja para el día siguiente, para que repose. Muchas veces en los panes sin gluten pasa algo parecido. Son panes que necesitan un reposo mucho mayor. ¿Vale? Entonces, esto sobre el sin gluten. He visto que había gente que saludaba desde el otro lado del Atlántico. México, Estados Unidos. El otro día, hablando con mi editora, me confirmó que el libro se va a publicar en México y en Estados Unidos. El de Estados Unidos no es una traducción. Se va a publicar el mismo en español para el público latino allí. En Estados Unidos la fecha de publicación es el 18 de julio y en México es en mayo. A lo largo de este mes, en principio, va a salir publicado. A ver, por aquí. Me pregunta Mado Acosta, ¿en panes se puede cambiar la harina por harina integral? ¿Hay alguna regla
entiendo que hay que añadir más agua y amasar un poco menos de lo que dice la receta. Tengo un capítulo de harina bastante grande aquí porque hay muchísimas dudas de harina. Ahora os lo voy a comentar. En principio, tú no puedes cambiar la harina en cualquier receta. Quiero decir, puedes cambiarla, pero en algunas recetas mmm, iría contra el propio espíritu de la receta y cambiaría tanto el resultado que a lo mejor no merecería la pena usar el nombre de esa receta. Es como si yo digo, y aquí vamos a pisar ampollas, si yo digo paella valenciana y empiezo a utilizar una serie de ingredientes, la gente del ámbito al que pertenece esa receta se sentiría molesta y dirá, ¿por qué le llamas así? Si le has echado guisantes y queso fundido por encima, es que me gusta mucho el queso fundido, y le has puesto chile y has acabado con unas rodajas de aguacate, tu paella valenciana, y encima del arroz le has puesto arroz integral y llega un momento en que, bueno, pues era otra cosa. Entonces con el pan puede pasar un poco parecido en cuanto a denominación, pero sobre todo en cuanto a resultado. Por ejemplo, ¿puedes hacer bollería integral? Sí, claro que la puedes hacer. ¿Por qué usas el integral? Normalmente porque es más saludable. La bollería no es saludable. Te pongas como te pongas, no es saludable. ¿Es, ¿Es mejor comerte una pieza de bollería integral? Bueno, tendrá muchísimo azúcar, muchísima grasa. Si tu harina es integral, tendrá algo de fibra, pero es que para eso no comes bollería. Entonces, puedes hacer una bollería integral, pero no lo sé. En otras recetas, por ejemplo, la chapata. La chapata es un pan un poco marciano. Os he explicado antes que es un pan raro, raro, porque tiene muchísimo fermento y cuando se le pone harina, se le pone poquísima harina. Imaginaos que le pongo 1,5 kilos de fermento y 100 gramos de harina al día siguiente, que normalmente es al revés. Normalmente le pones 1 kilo de harina y 200, 300 gramos de fermento. La chapata es muy rara. Y lo que caracteriza a la chapata es una alveolatura muy diferenciada, una miga gelatinosa y un poco amarillenta, un sabor profundo. Si yo hago una chapata en integral 100%, ¿será una chapata? No lo sé, a mí no me corresponde decirlo, pero tal vez no responda a los atributos que le son propios a la chapata. ¿Y eso qué? Si le pones una pequeña cantidad, seguro que le subes el perfil de sabor. Entonces, eso sobre el tema de cambiar harinas. Entonces, ojo con el resultado final. Ahora me voy a meter con las harinas. Antes, que acabo de ver una pregunta por aquí sobre el greñado Inmapol. No me sale el greñado. Hago pan con masa madre de centeno con larga fermentación. Tengo aquí otra pregunta que me habían hecho. Tengo dificultad con el greñado. No me sale, atención, no me sale un corte limpio para que salga una ola. Entiendo que a lo que se refiere es a una cosa muy de Instagram, que es, ¿no?, que te salga así, está la greña. Los ingleses le llaman la oreja, los franceses le llaman la griña, así como muy abierto, ¿no? Entonces, importantísimo, expectativas y apagar Instagram. ¿Qué quiero decir? Hay muchos panes. Por desgracia, en Instagram, por culpa de Instagram, parece que hay un tipo de pan que tiene grandes agujeros y está hecho con masa madre, en una olla de hierro colado. El 90% de las publicaciones que yo veo que tienen más éxito y más likes y eso es como, pero si hay muchos tipos de pan. Entonces, Inmapol, o quien, no sé quién estaba por aquí, eh, hay muchos panes. Hay panes que tienen que abrir una greña muy fuerte porque es su perfil. Y hay panes que no tienen que abrir greña porque si la abrieran estaría mal. Por ejemplo, eh, un pan bastante integral con una harina muy sabrosa, cortado en lo que los franceses llaman polka, en cuadros. Yo no quiero que se me abran los cuadros porque quiero una corteza suave y que tenga mucha miga, ¿no? Entonces, ese pan, ¿cómo lo haré? Intentaré ir un poquito más largo de fermentación
De esa manera no se abrirá. Si yo quiero que haya un pan que tenga una gran explosión, y esto lo explico en el capítulo de la fermentación, en las dos últimas recetas, que son opuestas. El mollete, el típico mollete andaluz, es un pan un poco raro, porque está casi pasado de fermentación. Y el mollete no se tiene que abrir. Si tu mollete se abre, normalmente es que lo has metido muy pronto al horno. Ese mollete tenía que haber fermentado más tiempo. En cambio, en las antípodas, el pa de payés catalán es un pan que abre una greña. De hecho, lo formas, lo pones a reposar del revés. Es lo que se llama un pan girado, porque lo pones a fermentar así y en el último instante le das la vuelta y no lo cortas. No hace falta cuchillo. En el horno, gracias al formado y a que lleva un punto de fermentación más justo, en el horno abre muy bien. Entonces piensa un poco cómo es tu pan, cuál es el perfil de tu pan. No todas las masas se pueden manipular igual y no todas las masas las puedes utilizar para cualquier pan. Si quieres un pan que abra una greña, tendrás que utilizar una hidratación a lo mejor no demasiado pasada, porque si tienen una hidratación salvaje, probablemente no abra tanto. Tendrás que utilizar un punto de fermentación un poquito más corto. Tendrás que tener cuidado en la manipulación, en los pliegues, en ir plegando, 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 para que la masa coja fuerza y luego en el horno responda. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Muchas veces la gente piensa que el greñado es solamente el corte y no tiene mucho que ver. Como explico en las dos últimas recetas del capítulo de fermentación, en que el pan se abra, en realidad el corte es lo de menos. Lo que más importa es cómo has amasado, cómo has dado pliegues o te faltan pliegues, cómo has formado y el punto de fermentación. Esta es la idea esencial. Pero más importante aún que eso, para mí es abrir la cabeza. Mañana mismo, quería haberlo hecho hoy, pero no he tenido tiempo. Mañana mismo voy a hacer un vídeo con la excusa de este libro. Voy a sacar la variedad de migas que hay en este libro y que hay en el mundo del pan. Hay panes, sí, os he enseñado la chapata, que tiene que tener migas con alvéolos así. Pero hay panes que tienen que tener migas con alvéolos microscópicos, como el pan candeal, o un bretzel o un bagel. Hay panes con alvéolos más grandes. Hay panes que los alvéolos tienen que ser regulares, como el pan de molde. Hay panes en los que tienes que ser irregulares. Entonces, abrir la cabeza. Eso es una idea esencial y que se repite mucho en el libro, ya que las 50 recetas que presenta, como lo que se presenta son conceptos, ofrecen un abanico de migas muy, muy variado. Por ejemplo, se me ocurre en cuanto a cocción, una de las migas más espectaculares, no greña, no tiene una gran alveolatura, pero es seda pura, es el pan chino al vapor, el mantou. La receta de mantou no solo tiene una miga que parece de algodón, sino que se une por una especie de seda, una membrana finísima. Entonces pensad que por fortuna, y eso es lo bonito, el mundo del pan es infinito. Entonces quedaos con esta idea de no todos los panes tienen que haber una greña. Venga, vamos con las harinas, que es una de las cosas que más dudas ha desatado junto con la masa madre. Tengo que decir, yo según leía algunas preguntas, digo, esto yo creo que lo pone. Y he mirado y digo, claro que lo pone. Entonces, el libro es un curso. Entonces, pensad, si tienes dudas con el tema de las harinas, repasa en el capítulo de introducción la parte de harinas, en la que hago una explicación, pero luego repasa también, por ejemplo, los distintos capítulos, en el capítulo de cómo se trabajan los sabores. Ahí hay una reflexión muy interesante sobre de dónde viene el sabor. El sabor, antes de poner nada raro al pan, viene de la propia harina. Entonces, en el último capítulo hablamos de cómo puedes introducir harinas siempre 100% integral en esta rosca que es muy sabrosa, mijo, avena, integral de trigo, sarraceno, centeno, en un solo pan. O puedes, una cosa muy interesante, trabajar tu harina previamente. Puedes tamizar el salvado de una harina integral
escaldarlo como si fueran unas semillas y hacer la masa con la harina blanca que te queda. Será una masa que esponje muy bien y que desarrolle el gluten muy bien. Y en el último momento, una vez que has desarrollado la masa, incorporas el escaldado de salvado tostado, que lo has tostado previamente, con lo cual tienes un pan que se comporta más como un blanco, esponjoso, y en el que el salvado, al estar incorporado más tarde, tiene un sabor brutal a tostado, a torrefacto. Es decir, puedes hacer cosas muy interesantes. Entonces, sobre harina. Una pregunta dice, la T80. En el libro explico la clasificación francesa que va de más blanco a más oscuro. Cuando tamizas mucho una harina, muy blanca, muy blanca, muy blanca, los franceses le llaman T45. Es por el índice de cuántas cenizas quedan. T45, muy blanca. La típica de pan es blanca, la T55. La T65 es blanca, pero ya un poco cremosa. La T80 no es una integral, pero está bastante cargada ya. Una semi-integral floja. La T110 sería una semi-integral y la T150 sería una integral. Grosso modo. Un poco clasificación así, pum, pum, pum. Entonces, ¿cómo puedes hacer una T80? Podrías mezclar blanca con integral a mitades. Lo que pasa es que lo rico de la T80 en realidad es cuando está molida la piedra. Sale todos los aromas, todo, porque tiene el germen, el salvado, todo ha sido espachurrado entre las piedras y es una harina de un color y una textura sedosa. Entonces, puedes hacer mezclas. De hecho, en el libro, la gran mayoría de las recetas están hechas con mezclas. Yo te invito a que busques harina. Si no, simplemente mezcla a mitades o incluso a tu gusto, ya que vas a mezclar, lo puedes mezclar a gusto. Otra persona me preguntaba por la fuerza de la harina, ¿no? La fuerza se mide de varias maneras. En el libro lo explico. Una manera muy sencilla es la W, que es el valor panadero de la fuerza. Por suerte, cada vez más en harinas normales te viene indicada la W. No os obsesionéis. Tú cuando haces una masa, y de hecho en el libro lo explico, ¿cómo sabes qué fuerza tiene tu harina? Muy sencillo. Haz una masa. Aunque te hayan traído harina de Bulgaria y lo ponga en cirílico y no sabes lo que, lo que, lo que tienes entre manos, haz esto. Haz una masa, amásala un poco, deja que repose y haz este gesto. Estírala para ver cuánto se deja estirar sin romperse. Eso se llama extensibilidad. Y al estirarla, deja que vuelva. Eso se llama elasticidad. Haz esto con todas las harinas que tengas, siempre en cada masa, haz esto con todas las harinas y llegarás a tener una mano para entender y saber de qué va tu harina. Es una harina muy extensible, muy extensible. Por ejemplo, la espelta es muy extensible. A lo mejor no da el pan más alto del mundo, que será muy chulo para hacer panes que haya que manipular, puedes hacer unas cocas estupendas, o serán panes que no te darán mucha resistencia al trabajo. Para hacer una barra, sabes que la podrás estirar mejor. Si es una masa muy elástica, que vuelve, acordaos, extensible, que se deja estirar. Elástico es que vuelve. Si es muy, muy elástico, normalmente quiere decir que tendrá mucha fuerza y eso no es ni bueno ni malo. Será bueno para unos panes, sobre todo si vas a poner mucha agua o mucha grasa, mucho azúcar, bollería o chapatas, pero será malo si quieres hacer un pan sin tanta cosa, porque es que irá en tu contra. Esa fuerza excesiva irá en tu contra. Entonces, ¿cómo se mide la fuerza? En el libro os hablo del valor W, que es, grosso modo, muy sencillo. W100 y para abajo se habla de harinas flojas. Se puede hacer pan con ellas sin problemas. A lo mejor, si es muy, muy floja, no te da el resultado que tú esperas, pero sin ningún problema. Se ha hecho durante milenios. Entre 120 y 180, ese es el valor típico de la panadería en Europa. Cuando un panadero te dice una panificable, una harina panadera, suele estar entre 120, una panadera suave, 180, 190, 200, una panadera con más chicha. Porque incluso panadera o panificable no es un valor unívoco. Significará distintas cosas para distinta gente, en distintos lugares y en distintos tiempos. Por ejemplo, en el sur de España se ha tendido a usar harinas, tú hablas con panaderos,
de menos fuerza. En el norte de España, en Galicia, que usan mucha agua, usan harinas con mucha más fuerza. Entonces, la palabra panificable o fuerza en dos lugares cambia el significado. Y con el tiempo, hace 80 años, un panadero llamaría fuerza a lo que hoy llamamos panificable. Porque los trigos han ido mejorándose por cruces, por mejoras, por selección, y hoy en día hay trigos de mucha más fuerza que antes. Entonces, antes se hacían pan con harinas que hoy son reposteras y se hacía pan sin problemas. Entonces, uno, libérate del todo. Pero piensa, W100 o para abajo, floja. Panadera, 120, 180, 200. De 250 a 300 para arriba se dice que es de fuerza. Entonces, en el súper, fácil, puedes encontrar repostera y de fuerza. Si no tienes panificable, que me lo habéis preguntado varias personas, está en el libro, en la página 17, mezclas repostera y de fuerza a mitades y ya tienes panificable. Es así de sencillo, porque de hecho eso es lo que hacen en muchos molinos. En muchos molinos no tienen una variedad de harina, tienen muchas variedades. Una variedad a lo mejor es muy fuerte y les ha parecido demasiado fuerte y la corrigen con una variedad más floja o viceversa. A lo mejor una variedad que conocen de otros años, ese año ha salido floja. ¿Qué hacen? Compran un trigo que se llama corrector y echan más cantidad de ese trigo corrector, con lo cual equilibran, porque lo que les interesa a los molinos es dar a los panaderos una harina estable y un poco estandarizada. Si a mí me llega una harina que el molinero me dice, esto es una W130, yo sé que es una panificable suave, que era una miga muy algodonosa, gozosa, depende del proceso. Pero me puedo imaginar qué cosas puedo hacer con ellas. A lo mejor para una fermentación larguísima, con masa madre y con mucha nevera, a lo mejor sufre el pan. Pues a lo mejor lo utilizo para otro tipo de elaboración. Pero si a él me dice W130, más o menos yo sé qué esperarme. Si lo que me da no es eso, es como si estoy comprando arroz basmati y me viene arroz bomba o arroz italiano. No, yo he comprado arroz basmati. Es un poco la idea. Entonces, por aquí me preguntan, ¿la harina de Xeixa para hacer pan? Claro, Xeixa es... Yo vivo en Ibiza, vivo en las Baleares, uno de los sitios donde de toda la vida se ha cultivado Xeixa. Xeixa es trigo blanco común. La Xeixa es uno de los nombres de las variedades. En castellano, Xeixa se dice jeja, con dos jotas. Si consultáis manuales de triticultura española, Sánchez Monje, Gadea, son los típicos manuales de triticultura, hay jejas en muchísimos sitios de España, que son hermanos de los candeales, que es la harina blanca. ¿Por qué, por ejemplo, en las Baleares la Xeixa era tan apreciada? Porque si consultáis documentación histórica, en las Baleares, como en muchos sitios de Andalucía o en Canarias, las variedades mayoritarias no eran de trigo blanco, eran de trigo duro, que es el trigo amarillento con el que hacemos la pasta y que da una harina granulosa, con el que se hacen deliciosos panes. En Andalucía quedan, en Málaga, en Cádiz, unos panes deliciosos, pero la harina es como más basta y los panes no quedan blancos. La Xeixa, el candeal, las jejas, alucinaban a la gente porque la harina era más fina y más blanca. Entonces, ¿se puede hacer pan con Xeixa? Claro que se puede hacer pan con Xeixa. Es trigo. Se puede hacer pan, se ha hecho desde hace milenios. Más preguntas sobre las harinas. Más preguntas sobre las harinas. Sobre la harina panificable. Varias preguntas. Como os he dicho, si no tienes panificable, mezcla fuerza con floja. Os voy a hacer una confesión que no me gusta mucho hacer porque no busco el patrocinio y tampoco quiero que condicione. Pero cuando me puse a hacer este libro, lo que pensé es, yo tengo amigos molineros. Yo tengo varios amigos que tienen unos molinos que hacen unas harinas estupendas, pero que a veces yo sé que mucha gente no podrá conseguir. Entonces me propuse una cosa. Yo sé que con algunas harinas de supermercado no voy a conseguir los mejores panes, porque a veces son muy sosas, porque son harinas de cilindro que se venden a muy buen precio, pero no son las mejores harinas. Aún así, yo dije, eso es lo que va a encontrar mucha gente. Mucha gente vive en sitios donde a lo mejor no tiene acceso a tantas harinas, que ahora lo veremos. Entonces,
todo este libro está hecho con la misma marca. No me patrocina, os lo cuento aquí, no lo volveré a repetir. Está hecho con Gallo, porque sé que Gallo se utiliza en muchísimos supermercados y yo quería hacerlo con una harina Vulgaris que se encontrará en cualquier lado. Entonces Gallo tiene la floja que tiene W100, W200, que es una panadera fuerte, y W300, que es fuerza. Es una buena gama. Ya digo, no me patrocina, esto os lo estoy diciendo porque es un directo para explicaros el libro. Entonces, todo el libro está hecho con harina del súper, no con nada especial. Entonces, obviamente, si podéis conseguir buenas harinas, harinas molidas a la piedra, harinas de distinta extracción, usad las mejores harinas que podáis conseguir. Y aquí viene una pregunta que me han hecho varias personas. Vivo en una ciudad pequeña y no encuentro harina panificable. Solo encuentro de fuerza o común de repostería. Lo que os decía, mezclar. Otra pregunta. Los que vivimos en Madrid compramos distintos tipos de harina, pero ¿dónde podemos comprar una harina molida a la piedra? Por suerte, en Madrid, yo vivía en Madrid hace más de 10 años y había pocas panaderías que hicieran un pan memorable o que te vendieran una harina muy chula. Hoy en día hay muchísimas panaderías que usan harinas muy chulas, puedes ir a pedirles harina. A mí me consta que hay varias panaderías que venden harina, entonces busca cerca de tu barrio qué panaderías hacen un buen pan, cuáles tienen, lo que me preguntaba por aquí, harina integral, molida a la piedra, etcétera, y cómprales harina. Diles con educación, obviamente no vayas el sábado a las 10:30 de la mañana, vete un día en horario tranquilo y en muchas panaderías te venden harina, por suerte, no hay ningún problema. Otra pregunta. Los molletes me salieron bien. Si uso harina integral, ¿añado más agua al igual que en otros panes? Sí y no. Es un poco lo que he comentado antes de el mollete es un pan blanco, fino, delicado. Si haces un mollete en integral, pierdes parte de eso. Puede que salga muy rico. Yo he hecho molletes integrales también. Entonces, no sé si te interesa, hazlo, por supuesto. Entonces, normalmente sí que tendrás que aumentar la cantidad de agua, normalmente. Y muchas veces ese salvado que tiene la harina integral hará que el amasado se acabe antes y no sea tan eficiente, porque ese salvado se inmiscuirá en el desarrollo del gluten. Entonces, piensa que vas a amasar un poquito distinto que si la harina fuera blanca, pero lo puedes hacer sin ningún problema. Una, ¿Ves? Aquí me vienen al rescate, dice, casi cualquiera de las artesanas te vende harina, dicen en Madrid. ¿Qué es lo que he pensado yo? Justo en Madrid, si me dices, yo qué sé, yo imagino que en Albacete, en Soria, no lo sé, en sitios más pequeños, sería más difícil, no lo sé. Pero justo en Madrid o Barcelona es fácil. Entonces, dos preguntas. Por aquí me dice Katy Reseco. ¿Qué característica tiene la harina del barquito? Imagino que se refiere a la harina de fritura del barquito que hay en Cádiz. Eso es sémola de trigo duro. Es arenosa. Si os habéis fijado, la diferencia es, la harina blanca de trigo es harinosa, fina, como talco. La harina de trigo duro es arenosa, como arena, granulosa, amarillenta. Normalmente las harinas de fritura, el barquito, las panaeras, son trigo duro y son estupendas para hacer pan, ya que hacen un pan, aunque no estén pensadas para ello, hacen un pan fantástico, dulzón. A mí me gusta mucho una que se encuentra, que creo que es de Murcia, pero se llama La Catalana. Pone harina para migas. Sabéis que hay sitios donde las migas se hacen de pan, pero hay sitios donde las migas se hacen de harina, de sémola, de trigo duro. Todas esas harinas normalmente son sémola de trigo duro, sola o mezclada a veces. Incluso puedes ir al súper, al Mercadona, y la harina de fritura suele ser trigo duro, sola o mezclada. Suelen ser harinas que absorben mucho, que se amasan en un periquete y que dan unos panes estupendos, fantásticos. Eh, Otra pregunta muy interesante que ponía algo como el grado de proteína es una buena indicación o el grado de proteína. Entonces, eso en realidad es, pone semolina igual a trigo duro.
No tiene por qué. Es decir, me pregunta Chema Febrer. mm, Tú coges un grano de lo que sea, un grano de trigo blando, del blanco, de centeno, de cebada, un grano de lo que sea, y lo pones en el molino, ya sea de cilindros o de piedras, y se chafa y se rompe ese grano en trozos. Creo que el término es garañones. Los garañones son trozos gordos. Tú sigues moliendo y te salen sémolas. Esas sémolas pueden ser son unos trocitos de grano más gordos o más finos. Por aquí comentaban, en las tiendas halal hay sémola de distintas granulometrías y es fantástico. Para hacer el cuscús se utiliza sémola también. Entonces, tú según muelas puedes encontrar sémola de distintos granos. Entonces, por poder, tú puedes hacer sémola de arroz, que la hay, de hecho, en algunas panaderías lo utilizan para la pala, porque desliza muy bien los panes y evita que se peguen. O para los cestos, puedes tener sémola de arroz. O, atención, creo que es Nomen, hay una marca que vende sémola de trigo blando, del que es blanco. Aunque, acabado este paréntesis, respondiendo a la pregunta, en nuestra cultura la semolina se suele hacer de trigo duro, es amarillenta y es arenosa. Es lo que da esa textura estupenda a la base de las pizzas, porque es lo que se utiliza en las pizzerías para estirar las pizzas. Y para hacer pan, yo soy un enamorado completo del trigo duro. En el capítulo de fermentación en frío, de hecho, la pieza que recibe primera fermentación en la nevera es trigo duro 100%. Este día no recuerdo qué harina de trigo duro utilicé. No sé si usé la catalana, una harina de migas o algo así. Animaos a usar trigo duro porque es maravilloso. Volviendo a la pregunta de la proteína. La proteína no es una buena indicación. Incluso, ya es meterme por donde no me llaman, pero incluso la W te da una idea. No es una tabla de salvación, no es una cosa sagrada. Porque hay harinas con la misma W que son distintas porque tienen distintos parámetros. Pero, por ejemplo, la espelta, que me están haciendo por aquí preguntas sobre la espelta es trigo. Contra lo que piensa la gente, la espelta es un trigo, igual que el camote es un trigo. De hecho, uno de los placeres que me he procurado, un poco raro, os parecerá raro, pero bueno, en el glosario, donde encuentras espelta, te pone... para empezar, es un término polisémico, porque en castellano, espelta, hay varias espeltas. La espelta mayor, la espelta menor, lo explico aquí, y pone al final, no es un cereal mágico ni milagroso, y contiene mucho gluten. Entonces, la espelta, por ejemplo, hablando de porcentaje, la espelta tiene una cantidad de proteína brutal. Puedes encontrar una espelta con 15 gramos de proteínas por 100. Eso es mucho. ¿Tiene fuerza la espelta? No, normalmente las espeltas, hay muchas espeltas, no suelen ser trigos de fuerza, a pesar de que tengan mucha proteína. Y atención, hay trigos tradicionales, algunos candeales, chamorro, eh, cuya W es muy modesta, pueden tener una W 120, una W poca cosa, pero el gluten es de una gran calidad y tiene un desarrollo espectacular, se amasa en poco tiempo, agradece amasados cortos eh, y luego aguanta muchísimo. Yo he hecho con un W120 panes de masa madre con nevera y te aguanta todo. ¿Por qué? Porque ni la W ni la cantidad de proteína lo son todo. Entonces, para irte un poquitín, si vas al súper y hay una harina blanca de trigo que es bastante lineal y pone 9 gramos de proteína y hay otra que pone 12 gramos de proteína, si las dos son harinas blancas de trigo, normalmente la que tenga 12 será más fuerte, normalmente. Pero por eso os digo que en un esquema general, más proteína no tiene por qué significar más fuerza. Hay casos, como os digo, la espelta o los trigos candeales, con lo cual proteína no equivale a fuerza necesariamente. Pero yo veo mucho en internet, he usado una harina de 11 gramos de proteína. Y yo, ¿qué tendrá que ver? La espelta tiene 15 gramos de proteína. O, por ejemplo, hay trigos duros que tienen 18 gramos de proteína. Y no dirías que son harinas fuertes.
¿A más proteína, más hidratación? Me preguntan por aquí. Normalmente sí, ya que el gluten es muy sediento, las harinas de mucha fuerza absorben mucha agua. Es algo que se explica en el capítulo. Hay un capítulo, el primer capítulo es amasado, en el que enseño que sin amasar puedes hacer pan fantástico. Pero el segundo capítulo es un capítulo un poco raro, que son recetas que tienen que ver con la hidratación, en la que explico un poquito esto. Sí que hay harinas que te van a absorber más, hay panes para los que vas a tener que cambiar tu hidratación, pero tampoco es lineal. Normalmente más fuerza sí suele absorber más agua, pero hay otros condicionantes, como por ejemplo, si es integral o no, cómo está molida. Normalmente las harinas molidas a la piedra absorben más. O por ejemplo, la naturaleza de ese grano. El trigo duro, hemos dicho que hace sémolas, hace piedritas. Cuando lo mueles es muy duro. Se llama duro porque es que es durísimo. Resulta que en el proceso de molienda se daña el almidón y eso acaba absorbiendo muchísima agua. Pero no es una harina de mucha fuerza, a lo mejor. Ya, pero en ese caso es el proceso de molienda el que ha dañado el almidón y hace que absorba más agua. Entonces, ¿a más proteína, más agua? Normalmente sí, pero tampoco es el fin del mundo, ¿eh? Vamos más allá. Un par de preguntas curiosas. Por aquí me dicen, Mechi en la luna. Es decir, que hay diferentes tipos de proteína. Técnicamente, en el gluten, sí, hay dos grandes tipos de proteína. Tampoco para este libro no nos interesa mucho saberlo, pero lo que sí que me interesa que os quedéis en la cabeza es que hay distintas calidades, no sé si decir calidad, porque tampoco quiero que se entienda bueno o malo, cualidades. Entonces, hay trigos que no tienen ni una cantidad brutal de proteína, ni tienen una W descomunal, pero la calidad intrínseca de esa proteína hace que sean especialmente apropiados para hacer pan. Y siendo modestos, con una W modesta de 120, hacen un pan estupendísimo. Y hay otros tipos de harina que a lo mejor tienen una W muy grande, pero son defectuosos por... ¿Os acordáis? Quedaos con esta imagen porque me parece muy... La que os he enseñado antes, y es cómo entender una masa. Siempre este gesto, os lo explico, que es cuando hagas una masa, estira y escucha qué te dice la masa. Se deja estirar sin romperse, es decir, es extensible, y cuando la sueltas vuelve, es elástica. Resulta que hay harinas que tú te las compras y pueden tener una W muy alta, muy fuertes, pero resulta que solo son elásticas, no son extensibles. Y eso va a ser un caos. Se dice que son harinas broncas, porque no van a tener la extensibilidad suficiente para que tu pan crezca. Van a ser tan tenaces, tan elásticas, que el pan va a tener dificultades para expandirse. Fijaos qué paradójico. Tú te compras una harina muy fuerte pensando que tu pan a lo mejor va a subir más y resulta que es tan fuerte que el pan sube menos, lo cual es contraintuitivo. Por eso, algunas harinas que son muy fuertes las tienes que domar, por decirlo así, con mucha agua, con mucho tiempo o con mucha grasa, por ejemplo. Entonces, esto sería un poco la idea. Un par de preguntas, como os decía. La sosa de los bretzel. Varias personas me lo han preguntado. Hay una receta en el capítulo de hidratación, cuando hablo de masas de poca hidratación, en el que presento la masa de baja hidratación, que es el candeal, un pan con siglos y siglos de historia, y luego presento otro pan con siglos y siglos de historia. No es casualidad, ambos son de baja hidratación. Hay muchos panes antiguos de baja hidratación, que es el típico Brezel que dicen los alemanes, o Pretzel, que se exportó al otro lado del Atlántico. El sabor tan mágico que tiene esto es que está bañado en un baño de sosa cáustica. Aunque suene un poco raro, la sosa cáustica se utiliza para las aceitunas, se utiliza en los países nórdicos para el bacalao, lo bañan en sosa cáustica, así que es normal la manipulación con sosa, ya que hace efectos muy chulos. En los bretzel crea ese sabor que seguro que conocéis si habéis comido bretzel, ya sea blandos o bretzel en palitos, como los snacks. Seguro que habéis comido esos bretzel que saben un poco raros, como a fósforo, no sé cómo. Entonces, la sosa es la sosa que encuentras en una droguería. Tú
A lo mejor para que no te vienen raro, vete con las gafas de sol y di, yo voy a hacer aceitunas, quiero sosa para aceitunas. Entonces no te harán preguntas raras como, ¿que vas a hacer un pan? ¿Qué? ¿Ah? Entonces, sí, ningún problema. Ojo, lo pongo en el libro, guantes, gafas de protección, una máscara, bien ventilado y no hay ningún problema. Quiero decir, es una solución al 4% de sosa. Podrías meter el dedo, no pasa nada. Simplemente, si te cae una gota y no te das cuenta y no te lavas, pues a lo mejor te sale una ronchita, pero no es el fin del mundo. Otra curiosidad, me pregunta Jolupri, una pregunta esencial. ¿Este nuevo libro sirve para los principiantes? Es que está precisamente pensado para los principiantes. Desde cero hemos dicho que no hay masa madre y todos los conceptos se presentan mediante recetas para que entiendas que no estás haciendo un pan bonito de un sabor rico, sino que estás aprendiendo un proceso o un método dentro de un curso, dentro de un crecimiento como panadero. Y vamos a ir acabando, que ya nos va a dar la hora. Una pregunta que me ha llegado a través de una amiga panadera, arquitecta, que se llama Carmen Facio, que yo no he caído. En el capítulo del horneado se presentan muchas variaciones, porque el pan no solo se puede meter al horno, el pan se puede hacer en chapa, se puede hacer en frito como los donos, al baño María, en una lata, se puede hacer al vapor, se puede hacer de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, en el capítulo de cocción presento una receta en la que no se usa horno, sino chapa o sartén, que es el bolo do caco de madeira con una mantequilla de ajo y perejil, y se ve la foto de los 4 bolos de caco de la receta, que pesan 175 gramos. Y dice Carmen, es que estamos haciendo este pan en un grupo muy chulo, que están haciendo todas las recetas del libro, así que les animo. Dice, y a nadie del grupo les ha cabido en la sartén. Y dicen, ¿qué sartén usas? Claro, yo no había caído. En casa pusimos la cocina nueva y pusimos una inducción con el típico fuego grande que tiene Balay o Bosch, que mide 32 centímetros, que es más normal que midan 20-25. Pues nosotros pusimos un fogón de 32 y tenemos una sartén de 32. Por eso no hay trampa ni cartón, simplemente que esta sartén es grande. Y entonces caí en que en el capítulo de fermentación hay, no, en el de formado está un pan marroquí, el mesemmen o regaif, que está plegado sin fermentar y también está hecho en la misma sartén, con lo cual a mí me caben dos porque es una sartén de 32 centímetros. A lo mejor en vuestra sartén solo cabe uno. Una tontería, una pequeña broma, pero sí que es cierto que me ayuda mucho estos comentarios y estos directos. Tenemos que hacer más. Lo vamos a dejar por ahora, que ya va a dar la hora. Espero haberos ayudado, inspirado y solucionado dudas. Sigo por las redes sociales, por Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, donde intentaré colgar este vídeo ahora, si me hace caso Instagram, para resolver vuestras dudas. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas. ¿Algún libro en el que hable de los bagels? Aquí hay una receta de bagels en el capítulo de cocción con hervor previo. Así que aquí tenemos una receta de bagels muy sencillita y muy resultona, que se dice. Entonces, nos vemos la próxima para más. Yo creo que haremos, según vaya pasando el tiempo y vaya haciendo más gente y se anime a hacer más gente el curso o las recetas sueltas, haremos más sesiones de dudas y preguntas porque yo creo que son siempre muy útiles. Entonces, muchas gracias a todos por la atención y hasta la próxima. Vamos a ver si consigo parar esta máquina infernal. Venga, hasta luego. Adiós, 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 adiós. A ver, adiós, adiós, adiós. Ah, sí. Quiere finalizar el directo.